Al egresado Usuriaga Cotrina Johnny, me presento, soy egresado de la carrera de Matemática en el año 2022. Claro, claro. Bueno, en mi caso fue un suceso bastante curioso, la verdad. Muy aparte del hecho de que no tenía una idea previa de lo que trataba las matemáticas, fue una motivación por un docente, yo recuerdo en ese tiempo, que dictaba el curso de geometría, ¿no? El cual siempre se enfocaba en demostrar o sustentar sus preguntas o sus teoremas que ponía, ¿no? O la teoría que él hacía, siempre trataba de sustentarlo. Y entre curiosidades, comentarios con él que hacíamos, justo me comentó de la carrera de matemática que él estaba cursando en ese entonces. Y me dio bastante curiosidad, la verdad, ese pequeño proceso, ¿no? De ir aprendiendo junto con él a sustentar lo que usaba en el ámbito de las matemáticas. Por eso decidí postular a la matemática. Obviamente, para ese entonces yo pensaba que las matemáticas se limitaba a eso, ¿no? A demostrar pequeños teoremas que podía usar de repente en geometría, en álgebra, en los cursos básicos, ¿no? Pero eso fue un buen inicio, ya para posteriormente descubrir lo que era la matemática, pues, ¿no? Bueno, a lo largo de la carrera tuve 3 etapas, ¿no? La primera etapa fue en la que ingresé, llegué a mi primer curso y desorientación total, ¿no? Porque la idea que yo tenía inicialmente de matemática y la idea en la cual llegué a ver el primer curso, que fue cálculo 1, fueron muy diferentes. Entonces yo me había acostumbrado solamente a resolver y encontrar claves, ¿no? Como la mayoría de los postulantes, pero al momento de ingresar me llevé con la sorpresa de que tenía que yo mismo sustentar cada uno de los pasos que iba a seguir, ir viendo muchas definiciones, ¿no? A lo largo de cada curso. Ya luego posteriormente con los golpes, con los parciales, uno aprende, ¿no? A sobrellevar esa situación. Con lo cual ya fui adaptándonos, ¿no? Y ahí llegué a mi segunda etapa, pues, ¿no? Donde ya comencé a estudiar por mi cuenta, comencé la etapa de autodidacta, ¿no? Que es que todos vamos a llegar en algún momento a ese nivel en la carrera, todos vamos a llegar a ser autodidactas. Y la tercera parte ya fue la pandemia, ¿no? Que tuve cierta parte de la pandemia, que muy aparte de ser autodidacta también tenía que poner a un lado las distracciones, ¿no? Porque aunque no querramos, el estar pegado a la computadora o al celular mucho tiempo te distrae fácilmente, y si está de manera virtual era peor, así que también ahí ahondé un poquito más en el nivel de concentración, ¿no? Entonces por eso yo siempre digo que lo viví en 3 etapas, ¿no? Primero fue, como te comenté, equilibrar, ¿no? Equilibrar las responsabilidades y de repente los momentos libres, ¿no? Que muchas veces cuando estás en la universidad, cuando recién ingresas, llegas a un nivel de libertad que antes no tenías, ¿no? Porque en la academia estabas de lunes a sábado ahí desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde en algunos casos, y cuando llegas a la universidad tenías un horario de 8 a 12, ¿no? Y con el resto del tiempo tenías supuestamente para repasar los 4 cursos, ¿no? Que al inicio tú dices, no, pero son 4 cursos, es muy poco, ¿no? Y en la academia llevaba 18 cursos y te sobraba un poco de tiempo, y muchas veces llegas a confiarte, ¿no? Entonces, ese gran reto que yo enfrenté fue justamente ser más responsable en ese ámbito, ¿no? Porque te vas a dar cuenta que esas 4 horas son muy densas y no te va a ser suficiente el tiempo que tengas de repente en la tarde o en la noche para poder repasar todo ello, así que tiene que ser constante, ¿no? Para mi trabajo actual, los cursos que fueron más útiles obviamente está el cálculo y el álgebra, ¿no? El cálculo porque te da el fundamento de muchas propiedades que yo veo. Ya voy a ahondar más o menos en qué me dedico actualmente, pero va a fundamentar muchas funciones, muchas propiedades, muchos teoremas que se usan, ¿no? Y el álgebra a abstraer bastantes ideas, porque aunque no se quiera, la matemática te va a ayudar justamente a abstraer ideas y generar una relación entre un proceso
y un resultado, ¿no? Entonces, esos dos temas principales me han ayudado bastante en la carrera, ¿no? Lo que es el álgebra y el cálculo. Claro, bueno, durante la carrera llegué a algunos voluntariados que eran para dictar, ¿no? A estudiantes, en ese tiempo eran de básico regular, ¿no? Que es de colegio, niños de primaria, secundaria, que siempre tienen dificultad con las famosas matemáticas, ¿no? No sé qué les han hecho de chiquitos, la verdad, que la mayoría le temen a las matemáticas. Y cuando uno llega, ¿no? Como voluntario, siempre lleva con el mejor ánimo y a veces ese ánimo, esos ímpetus que uno tiene, ayuda a los niños a darse cuenta de que no es tan difícil, ¿no? ¿Por qué le tendría que gustar a alguien si es difícil? Entonces por ahí vas cambiando su paradigma, ¿no? De ahí otras actividades que, por ejemplo, se ha hecho ha sido generar grupos, ¿no? Centro de estudiantes, colaborar con ellos, generar de repente algunos cursos, algunos talleres con ellos, que me ha ayudado a manejar grupos, a organizar proyectos, a generar diversas etapas, ¿no? Entonces, los cursos extracurriculares o las actividades extracurriculares ayudan bastante al desarrollo como profesional, la verdad. Porque no solamente te vas a dedicar a tu carrera, ¿no? Obviamente tienes que trabajar en algo, pues. ¿Complementan el perfil de un estudiante? Complementan el perfil de todo profesional, más que estudiante, como profesional. Obviamente que sí, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico a lo que es la educación y yo dicto cursos, ¿no? Desde lo que es, bueno, he estado dictando una etapa, he dictado lo que es preuniversitario, otra etapa lo que es básico regular, el nivel secundario, y actualmente me estoy dedicando a lo que es el dictado de tutorías en cálculo, estoy haciendo siglos ceros, ¿no? En algunas universidades particulares. Y si bien lo que se ha llevado en la carrera me ayudan, a la densidad en la cual yo lo he visto es muy diferente, ¿no? Obviamente un estudiante de matemática ve muchas cosas muy abstractas y muy complejas que no vas a enseñar a todos, ¿no? Pero sí rescato que es un fundamento bastante fuerte para estar seguro de lo que uno va a dictar y además que lo puedes generalizar o aplicar a algunos ámbitos diferentes, ¿no? No solamente en los de matemáticas, sino que de repente aplicarlo a la economía, aplicarlo a lo que es física, a lo que es mecánica, ¿no? Entonces, es muy versátil, la verdad, la carrera. A ver, bueno, el trabajo después de egresar, en mi caso no fue tanto después de egresar. Mi primer trabajo bueno, podría ser como profesor, ¿no? Más que como educador, fue en mi primer año de la carrera. ¿Y cómo se llega a eso, no? Obviamente que un joven así que recién está empezando la carrera es muy difícil que consiga un trabajo y enseñando también un poquito más complicado, ¿no? Sobre todo por la edad y porque de repente falta experiencia. Pero en este caso fue por el apoyo de una profesora, me acuerdo, que actualmente enseña en la Facultad de Ingeniería Industrial, aún está enseñando ahí. Entonces fue por el apoyo de docentes, ¿no? De docentes que ya me conocían, de repente veían potencial en mí o habilidades para poder llegar a los estudiantes, ¿no? La universidad me dio herramientas, obviamente necesarias, pero no todas, ¿no? Entonces, en uno está el trabajo de complementar las habilidades que te pueda dar la carrera, porque la carrera es muy abstracta, ¿no? Y muchas veces se limita a darnos lo teórico y se olvida de la parte de habilidades blandas. Por lo tanto, la universidad, si bien te da una gran parte, no te complementa completamente para el ámbito laboral, ¿no? Para conseguir, para tener ofertas laborales, que eso es lo que uno quiere siempre, es buscar siempre ser asertivo, ¿no? De repente, muchas veces uno como matemático tiene el ego bastante alto y como matemáticos está bien, porque sabemos lo que hemos estudiado, sabemos muchas cosas, ¿no? Pero hay que ser asertivos. Obviamente también eso tiene que ir de la mano de las habilidades adicionales que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, podría ser manejo de herramientas tecnológicas, ¿no? Que actualmente las llaman TICs, o de repente tengo que también tener la gestión emocional,
porque en el ámbito de la educación uno tiene que saber manejar las emociones tanto de uno como de los estudiantes, porque pueden pasar muchas situaciones, ¿no? Entonces para eso uno tiene que saber manejar muy bien las emociones, ser asertivo y sobre todo ser empático con muchos estudiantes, ¿no? Para poder tener justamente esas, ¿cómo se mencionó? Se me fue la palabra. Resultados, la forma en que se llega al estudiante. Claro, la forma en la que se llega al estudiante, ¿no? Bueno, a ver, en mi campo laboral inicialmente yo encontré el GeoGebra, ¿no? El GeoGebra es muy útil no solamente para estudiantes universitarios o de secundaria, sino incluso para aquel que quiere aprender a operar desde cero, ¿no? Entonces el GeoGebra es una herramienta bastante útil. Además, obviamente, de las que ya conocemos en la carrera, como de repente el MATLAB, los lenguajes de programación, el LaTeX, ¿no? Pero no solamente te vas a quedar con eso. Por ejemplo, actualmente se manejan plataformas digitales, ¿no? Como por ejemplo el Blackboard, se maneja también el Classroom y diferentes aulas virtuales, ¿no? Entonces, uno no solamente se tiene que limitar a lo que ya conoce, sino también ir viendo más allá, ¿no? Y también capacitarse, pues, ¿no? Porque de repente llevas cursos adicionales o como todo autodidacta, los buscas en internet, pues, y vas aprendiendo poco a poco. A ver, eso no sé si es bueno o malo, pero lo que pasa es que mis primeros trabajos nunca pasé entrevista, ¿no? ¿Pero por qué? Fue como así, ¿no? Esto justamente pasó porque ya tenía habilidades, no enseñando, sino ayudando además compañeros, ¿no? Y justamente en una de esas sesiones de ayuda que hacía con mis compañeros, con mis iguales para mí en ese entonces, fue donde esta profesora me vio, me dijo, Johnny, y si dictas las asesorías, ¿no? Comienzas a dictar asesorías, obviamente se te va a reconocer tus horas de trabajo y demás, ¿no? Entonces, y así comenzó, ¿no? Más que una entrevista, fue un acto en el cual yo ya estaba desempeñándome, ¿no? Como era el ayudar a mis compañeros a entender temas que aún no dominaban ellos. Entonces, muchas veces para conseguir un puesto de trabajo no tienes que buscarlo, sino ya comenzar a hacerlo, aunque sea gratis y aunque no quieras, alguien va a ver esa habilidad en ti y a partir de ello puedes generarte oportunidades de empleo, ¿no? A ver, actualmente me estoy desempeñando como docente de siglo cero en la Universidad de Ciencias y Humanidades. ¿En qué me sirven las matemáticas? Para conocer los fundamentos, ¿no? Porque muchas veces cuando llego a siglo cero, los estudiantes, más que preguntarme cómo se hacen las cosas, porque ya son estudiantes de la universidad, ya están matriculados, es decirme, profe, ¿y por qué sucede eso? O en algunos casos extremos, profe, ¿yo para qué quiero las matemáticas, no? Entonces, hay que tener los sustentos suficientes para poder decirles, comentarles de manera amena y que ellos puedan entender para qué sirven las matemáticas y qué tan útiles son, ¿no? Entonces, justamente la carrera sustenta todo ese proceso, ¿no? Tener una base sólida te ayuda a estar seguro y además a darles a conocer a ellos de manera más didáctica, ¿no? En mi campo laboral, motivar a los estudiantes, porque yo seguro que ustedes, ya como estudiantes de la carrera o de repente como recién ingresantes a la carrera, han llegado a conocer profesores, los famosos pastilla, ¿no? Que con ellos te duermes sí o sí. Entonces el principal reto es justamente no conseguir eso, sino motivar al estudiante a que esté atento, a que esté motivado, a que esté siempre al pendiente del curso que va a llevar, ¿no? Entonces, eso es algo bastante importante, ¿no? Y además, obviamente no todos los estudiantes aprenden igual ni al mismo ritmo, por lo tanto, cada grupo es único, ¿no? Entonces, también hay que personalizar la enseñanza, ¿no? De acuerdo al grupo, de acuerdo al desempeño de cada grupo, hay que adaptarnos a ellos, ¿no? Entonces, hay que ver diferentes tipos de aprendizaje, hay que ver didácticas diferentes, porque cada uno es único, pues. Obviamente la docencia, si nos dedicamos a lo que es básico regular, está muy saturado, ¿no? Porque no solamente vemos matemáticos dictando, también vemos ingenieros, vemos docentes propiamente, ¿no? Entonces,
tenemos que abarcar más situaciones, como por ejemplo podría ser las clases a alumnos de universidad, ¿no? Entonces hay que irnos al nivel universitario, porque justamente nosotros ya tenemos un nivel suficiente para poder enseñar a chicos universitarios, pero hay muchos requisitos para ello. Esa es la dificultad, ¿no? Y entre los requisitos que está tener los grados, ¿no? De repente sacar la titulación si es que quieres en un ambiente público, la maestría si es que quieres dictar a nivel universitario como docente principal, ¿no? Entonces uno tiene que ir avanzando sí o sí, primero en los grados de estudio y obviamente la experiencia, los manejos de recursos educativos, recursos didácticos y herramientas tecnológicas, ¿no? Obviamente como las que mencioné, ¿no? La empatía, también vamos a ver el manejo de grupo, tenemos que ver muchas veces el estado emocional de los estudiantes, porque no quieras, siempre va a haber un estudiante que tenga problemas y uno como docente tiene que fijarse en esos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a afectar a su rendimiento académico. Obviamente, cuando ya llegas al nivel universitario es muy difícil, pero aún así uno tiene que tener en cuenta esas situaciones y estas variables, ¿no? Que no, obviamente nadie decide por ello, ¿no? Simplemente sucede, ¿no? Entonces hay que estar siempre pendiente porque los estudiantes son muy cambiantes. A ver, entre las áreas laborales, todo ha sido dentro de la rama de educación, pero como comenté, he estado en lo que es el nivel preuniversitario, el nivel básico regular, y bueno, y ahora estoy entrando a lo que es el nivel universitario, ¿no? Y obviamente hay muchas diferencias entre ellos, ¿no? Por ejemplo, el nivel preuniversitario es muy individualista, ¿no? Son clases muy expositivas, básicamente el profesor hace todo, ¿no? A diferencia de lo que es el básico regular, donde el principal actor de las clases es o debería ser el estudiante, ¿no? El estudiante generando sus propios conocimientos, generando su propio aprendizaje. Y es en esa etapa donde muchas veces el estudiante comienza a ver las matemáticas de manera diferente, o puede irse para el lado bueno o para el lado malo, ¿no? Si tiene una buena motivación, un buen mentor, se va a ir para el lado bueno, obviamente, ¿no? Va a tener un buen concepto de las matemáticas, o de repente llega a ser un gran matemático. Así que ahí está la cuna de los matemáticos, ¿no? En la educación básica regular. Pero ya en el nivel superior solamente te vas a guiar a los conceptos matemáticos y cómo se aplica eso a sus carreras, ¿no? Porque cada carrera tiene un requerimiento diferente en matemática. Como profesor de educación básica regular, yo me siento feliz de que muchos estudiantes, si bien no se han ido a la carrera de matemática, muchos de ellos se han llevado un buen concepto de la carrera o del curso de matemática. ¿Por qué? Porque ellos lo han visto de manera lúdica, de manera sencilla, ¿no? Incluso ellos mismos dicen, profe, pero con usted el curso se hace fácil, ¿no? Con docentes anteriores que hemos tenido era muy pesado, mi compañero, llamémoslo Alex por ahí, se dormía o se iba del salón y regresaba cuando terminaba la clase, ¿no? Ahora lo ves sentado ahí revisando su libro. Entonces, no es el curso, ¿no? Es cómo se llega al curso, cómo se llega al estudiante con el curso. Como son estudiantes ya de la carrera, van a tener que decidir entre alguna rama, ¿no? Ya han visto de repente o van a ver entrevistas que algunos se dedican al data science, se dedican a lo que es la implementación de bancos, se dedican a lo que es programas, software. En mi caso es a la educación. Si por ahí alguien se quiere dedicar a la educación, primero te tiene que gustar. Porque si no te gusta enseñar o no te gusta llegar a los estudiantes o de repente ser sociable con los mismos estudiantes, va a ser muy complicado ser profesor. Y tengo muchos compañeros de trabajo ya que les cuesta esa situación, ¿no? Entonces, como estudiante de matemática, primero que tienes que tener las cosas claras y luego saber comunicar lo que tú ya sabes. Y esa es la principal dificultad para nosotros, ¿no? Saber comunicar. Exacto. Porque recuerden que nosotros estamos en un mundo abstracto, ¿no? Vivimos en un mundo abstracto donde de repente hay cosas que no van a salir del papel. Se van a mantener en el papel por mucho tiempo hasta que alguien encuentre una utilidad. Pero los estudiantes propiamente, ellos buscan la utilidad de las matemáticas.
Por lo tanto, nosotros tenemos que saber llegar a los estudiantes con esos ejemplos, con esas técnicas necesarias para que ellos puedan trabajar, ¿no? A ver, ¿qué ventaja nos da la carrera? Es algo, no sé cómo decirlo, muy ambiguo también, porque si bien la carrera de matemática te da herramientas muy abstractas, te abre muchos caminos. Eso es lo principal, ¿no? Porque como matemático, de repente tú empezaste con la idea de ser docente. Puedes llegar a ser docente universitario, docente básico regular, docente a nivel preuniversitario. Además, que las herramientas matemáticas que te van a dar, que va a ser abstraer ideas, abstraer conceptos, de repente generalizar ideas también, que es parte de la estadística, te va a dar herramientas suficientes para que puedas llegar a los estudiantes de manera muy adecuada. ¿Y por qué, profe? Entonces, ¿por qué no podría ser docente simplemente, ¿no? Me entro a la carrera de educación, igual son 5 años, ¿no? Igual voy a estudiar cómo se enseñan las matemáticas. Pero la dificultad, de repente las falencias que vas a tener van a ser los conceptos abstractos, ¿no? Que muchas veces es lo que sustenta. Y los jóvenes, aunque ustedes no crean, son muy curiosos, ¿no? Ellos son muy curiosos y a veces preguntan por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si es que uno no tiene la base sólida en matemática o la base abstracta, a veces se nos dificulta, ¿no? O de repente sí podremos llegar a ello, pero después de un gran trabajo, ¿no? Pero como matemáticos ya vamos a tener esas herramientas y podremos tener respuestas muy cerca, ¿no? Y de la mano. Entonces, es una gran ventaja como matemático ser educador o ser docente, porque ya tienes las herramientas a la mano desde la carrera, ¿no? Y no tienes que ir desarrollándolas después. Ok, y bueno, como cierre para esta pequeña entrevista, ¿no? Uno tiene que estar siempre motivado por las matemáticas y los invito a ser personas apasionadas y de repente no solo en lo emocional, también en lo académico. Por lo tanto, las matemáticas es una gran área para ser apasionado porque hay muchas cosas por descubrir, hay muchas situaciones por ver y hay ocasiones en las que de repente, como una pareja tóxica va a estar detrás de ti, aunque no quieras, vas a soñar incluso con matemáticas, pero los frutos que vas a obtener de él son muy buenos, vas a sentirte emocionado, satisfecho con lo que obtienes, con lo que aprendes. Así que los invito a estudiar la carrera de matemática, es una bonita carrera y espero les guste una vez que ingresen a esta.